bien, vamos a hacer un paseo muy rápido para poder entender cuán significativo fue América Latina para la consolidación de un concepto de investigación-acción participativa desde estos procesos críticos. Vamos a recordar los planteamientos eh, fueron bastante significativos los planteamientos realizados por el sociólogo Orlando Falsborda y por supuesto el pedagogo Paulo Freire en este sentido. Aquí se comenzó a consolidar, allá en esos años 60 y 70, un modelo de investigación-acción fundamentado en ese paradigma de la emancipación, recordando que se le dio la connotación de ciencia de lo popular. Y si lo plegamos a lo que es la ciencia, una ciencia crítica y ciencia de lo popular. ¿Pero a qué se debe esto? Se debe o se fundamenta en virtud de la búsqueda de esos cambios sociales de manera radical. Y esto estaba fundamentado en unas ideas básicas. Tres ideas básicas. Lo que es la crítica a la ciencia y a los métodos clásicos imperantes para el momento, como es la ciencia positiva, la ciencia del positivismo, el emerger en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, también en ámbitos y en escenarios de la India y de Asia, lo que es la lucha popular y esa expansión de los movimientos populares. La lucha popular con la expansión de los movimientos populares, o la expansión de los movimientos populares con esa lucha de lo popular. Esto fue bastante significativo para la investigación-acción participativa en América Latina. ¿Pero qué se buscaba? Se buscaba consolidar un modelo que invitara a la movilización humana, promocionando ese concepto de lo popular y más allá del concepto de la acción popular. Esa acción popular es movida desde las bases populares, para que generar que esa movilización humana fuese en tendencia hacia qué, hacia esa acción social comunitaria. Y eso implicaría buscar el desarrollo social comunitario a través de la propia acción constructiva de los grupos sociales. Entonces, en estos elementos se fue configurando ese modelo de investigación-acción participativa en la América Latina, donde tienen bastante significación esa búsqueda de la emancipación a la creación de conocer la realidad, crear conocimiento sustentada en las visiones clásicas de la ciencia, buscar esa emancipación entrelazada con lo que era o lo que es, porque sigue siendo la lucha popular a través de los movimientos populares y su expansión. ¿Con vías a qué? ¿O con el fin de qué? De movilizar la acción humana, movilizar al ser humano, al ciudadano, desde lo popular, desde esas bases populares para generar cambio y transformación sociocomunitaria. ¿Asumir a qué? Desde su propia perspectiva, desde su propio proceso de construir, desligándose por completo de la idea de ese otro que viene a construir nuestro bienestar. Es buscar ese bienestar, ese cambio, esa transformación desde nosotros mismos, desde nuestras bases, desde lo que somos y lo que hacemos. Aquí jugó un papel bien importante y fue hito referencial el simposio que se celebró en Colombia, específicamente en la ciudad de Cartagena en el año 77, sobre investigación, acción y análisis científico, organizado y donde fue muy significativa la participación del sociólogo, planteando todas estas ideas y consolidándose ya una investigación social, una investigación, acción participativa enmarcada en la investigación social, que
que se configuraba desde esa intencionalidad de los cambios políticos, cambios del sistema de la acción humana desde la base popular. Considerando lo planteado en el simposio, es importante enunciar que la investigación acción participativa se conceptualizó como en base a las necesidades que existían de metodologías participativas, entendiendo dos planteamientos fundamentales. Uno, que estas metodologías participativas se generaran de abajo hacia arriba. Dos, que permitieran construir en conjunto acción y conocimiento. Entonces, en consecuencia, construir acción y conocimiento implicaba o implica desarrollar metodologías participativas de cambio y transformación, pero desde las bases hacia arriba. Este planteamiento es bien interesante porque hay una ruptura epistemológica de la forma de construir conocimiento y de la forma como se ve al sujeto como ente que construye conocimiento, al ser humano como sujeto que construye conocimiento. Ahora bien, habiendo considerado todos estos elementos epistemológicos que se han abordado y mi propia experiencia como investigadora, yo puedo enunciar a la fenomenología crítica como un enfoque epistemológico necesario para sustentar los procesos de investigación y acción participativa, entendiendo que esta episteme, considerada como un conjunto de concepciones y enfoques teóricos, metodológicos, tienen ciertos elementos que se constituyen en puntos de encuentro, en puntos entrelazadores que tejen el soporte para desarrollar la investigación-acción. Esta fenomenología crítica, desde mi perspectiva, es importante resaltar estos cuatro elementos: el sujeto, la trama de vida cotidiana, los significados y la confrontación. Estos cuatro elementos son fundamentales, entenderlos es fundamental. ¿Por qué el sujeto? Porque él es el ente objeto de cambio y transformación a través de su práctica cotidiana, sus acciones, sus prácticas sociales, que son en la cotidianidad. Y entendiendo que la participación de este sujeto como base popular genera una ruptura epistemológica. Esa visión, sujeto aquí, objeto de conocimiento allá, se rompe y comienza esa relación de creación de conocimiento a través de la relación sujeto-sujeto. Entonces, esa ruptura epistemológica hay que entender. El otro elemento que hay que considerar y entender, comprender, es que el conjunto de situaciones y circunstancias de la vida son determinantes de nuestro accionar en la cotidianidad. Entonces, esas prácticas cotidianas son las que vamos a abordar. Esas prácticas cotidianas que constituyen la trama de vida de cada uno de nosotros, en nuestra individualidad y de cada uno de nosotros cuando nos integramos en colectivo. Esa acción en colectivo y esa acción individual está dinamizada por ese conjunto de situaciones y circunstancias que vivimos a diario, por esa trama de vida. Ese otro elemento tenemos que entenderlo y asumirlo. Y desde estos procesos que vivimos en la cotidianidad, se van constituyendo nuestros sentidos y significados a nivel de la mente, es decir, como fenómenos mentales. Y si queremos generar cambios y transformación en la acción
en la práctica cotidiana, tenemos que llegar allí, a esos niveles, a esos significados en la conciencia, desentrañarlos, develarlos, develar el sentido que le damos para poder reconstruirlo. ¿Y cómo lo reconstruimos? En esa confrontación, en ese cuestionamiento crítico, esa confrontación de el significado que domina nuestro pensamiento, nuestras teorías e ideologías, y la acción, en confrontación con la acción que estamos ejecutando. Entonces, estos elementos son importantes considerarlos, y yo los englobo aquí en esto que se denomina fenomenología crítica. Esto es fundamental entenderlo para poder desplegar procesos de investigación-acción participativa. Ya para adentrarnos a conceptualizar lo que es la investigación-acción, he traído a colación algunos planteamientos conceptuales de algunos teóricos que ya hemos revisado a lo largo de todo este material presentado, de todo este recorrido que hemos hecho. Por ejemplo, Lewis plantea la investigación-acción participante como un modelo psicosocial de intervención que busca lograr cambios de actitudes a partir de implicar al conjunto de los miembros de un grupo en la reflexión sobre tales actitudes. Fíjense bien que aquí hay dos elementos interesantes. Por un lado lo plantea como un modelo de intervención, y ese modelo de intervención pudiésemos estar interpretando que implica un sujeto que viene a intervenir en una realidad. Pero por otro lado se maneja el término reflexión, y este implica entonces que cada quien asuma ese diálogo consigo mismo para cambiar, transformar, modificar esas actitudes ante la realidad. Aquí pareciera presentarse dos elementos que parecieran enfrentarse con todo lo que hemos venido hablando de los modelos epistemológicos y eso de la ruptura epistemológica. Luego tenemos la conceptualización que hacen Steinhaus y Eliot, pero muy apegada al contexto educativo, al contexto pedagógico. Y ellos plantean que la investigación-acción participante es la tarea que le permite al docente mirar en forma reflexiva el sentido de sus prácticas realizadas y su proyección a futuro. Todo esto en un contexto de aprendizaje, en un espacio de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que es la tarea que invita a observar las propias prácticas del docente y su efecto transformador. Pero ese efecto transformador implica develar reflexivamente el sentido que el docente le da a su práctica. ¿Para qué? Para cambiarlo en ese mismo accionar práctico con miras a un futuro transformado. Entonces, fíjense que aquí hay un elemento en común con el otro, que es con el modelo, el planteamiento que hace Lewis, que es la reflexión para el cambio y la transformación. Uno tiene que ver con las actitudes, pero el otro plantea, Steinhaus y Eliot plantea que esa reflexión es en función de los sentidos que se le da a la práctica, entendiendo que los sentidos, que son esas estructuras mentales que hemos creado a partir de lo vivido, dinamizan nuestra propia práctica. También traemos a colación lo planteado por Kemis y McTabb. Ellos definen la investigación-acción participante como una forma de indagación autorreflexiva. Y aquí quiero pararme un poquito porque implica esa
Esa autorreflexión implica eso que hemos venido hablando sobre el volverse hacia sí mismo, el revisar su ser sí mismo, el volverme hacia mi yo interno y desde allí develar esos elementos encadenadores, esas ideas encadenadoras que no me dejan ser y actuar, o que tengo que develar, descubrir y transformar para generar mejores acciones. Una forma de indagación autorreflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales. ¿Esto con qué fin? Mejorar la racionalidad y la justicia de la propia práctica, es decir, el pensar nuestra propia práctica, mejorar nuestro pensamiento alrededor de nuestra práctica y la aplicación justa de esa práctica. Además de entender las situaciones y circunstancias, es decir, ese contexto en el que se da la práctica, en el que se tiene lugar en la práctica. ¿Por qué? Porque hay que entender, recuerden los modelos epistémicos porque por donde nos paseamos, ese contextualismo, eso depende del contexto donde se esté dando la práctica. Y finalmente lo planteado por Silvet y Rigal, donde ellos enuncian o la hacen ver como un modo de hacer ciencia de lo social. Interesante para esto de que se ha conjugado, esta nube negra que se ha conjugado alrededor de que hacer investigación-acción participante no es ciencia. Es un modo de hacer ciencia de lo social, procurando que la participación real de los sujetos. ¿Por qué? Porque esto es lo que les da esa ruptura epistemológica, ese cambio trascendental en ese proceso de objetivar la realidad que se estudia. Esto para ellos tiene triple objetivo, 3 grandes objetivos. Primero, promover la vida en la cotidianidad, la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque si es hacer ciencia de lo social, tenemos que ubicarnos en el contexto idóneo para ello, que es la vida cotidiana. Segundo, desde esa promoción de la vida cotidiana, fortalecer el proceso de organización y de participación de los sectores populares, del colectivo. ¿Para qué? Para la resolución de los problemas. Pero en ese mismo proceso generar conocimientos individuales y colectivos de manera crítica que nos permitan transformar las propias prácticas, mis propias prácticas particulares que se traducen en prácticas en colectivo o que se conjugan con los otros y se traducen en una práctica en colectivo. Entonces fíjense cómo es esto interesante, porque todas plantean en común un elemento importante: abordar la realidad de nuestras prácticas a través de ese proceso de reflexión y autorreflexión. ¿Con miras a qué? A generar, a observar nuestro propio quehacer en la cotidianidad y desde allí generar un conocimiento transformador. Siguiendo con estos elementos conceptuales, vamos aquí a abordar, para tratar de entender cuál es el significado en este contexto de la investigación, acción participante, investigar, accionar y participar, es decir, investigación, acción, participante o participación, para poder tener mayor claridad sobre la investigación, acción participante en su globalidad. Cuando aludimos a investigación, en este contexto implica esa creación de conocimientos y aprendizaje en colectivo. ¿Cómo? A través de esa indagación sobre los problemas que nos afectan de manera colectiva, de manera individual y de manera colectiva. Y esa indagación implica teorizar nuestras prácticas sociales, porque nuestras prácticas sociales son las generadoras de esas situaciones problemáticas. Entonces, con el proceso de investigar, buscamos crear conocimiento sobre esto. Un conocimiento
que devenga de develar esos sentidos y significados que hemos creado alrededor de nuestras prácticas sociales y que en la realidad son configuradoras de esa vida cotidiana donde emergen los problemas. ¿A qué alude el término acción? Esto es fundamental, porque como se dice, es finalidad, es estrategia y es fuente de conocimiento. ¿Por qué? Porque la acción es el meollo de este método. Desde la acción, para la acción y en la acción. Allí se crea un conocimiento. Todo esto es fuente de conocimiento. Entonces se torna en la finalidad a la vez que se torna en la estrategia. La finalidad es mejorar la acción, cuestionarla y mejorarla. La estrategia es abordando esa acción, abordándola desde ese proceso de investigación. ¿Por qué? Porque ella es la fuente del conocimiento. Y esa fuente de conocimiento la buscamos a través de su cuestionamiento, el cuestionamiento de nuestras prácticas sociales, es decir, de nuestro accionar en la realidad. ¿Y por qué participante? Porque se busca esa movilización en colectivo, de manera conjunta. ¿Para qué? Para producir ese empoderamiento colectivo e individual. Entonces, a esto alude los términos de investigación, de acción y de participación. Investigar para crear conocimiento desde la acción, en la acción y para transformar la acción, movilizando al conjunto, al colectivo y buscando empoderar a través de ese conocimiento. Entonces podemos decir que la investigación acción participante como proceso, y como ya se ha repetido, genera, desde esta perspectiva, genera una ruptura epistemológica. ¿Por qué? Porque es esa relación sujeto-sujeto. Aquí hay algo bien importante. Ese conocimiento se genera en la acción y en esa acción se debe dar de manera en conjunto con los otros. Esto provee un contexto concreto para la realización de un trabajo sistematizado, un trabajo sistemático de investigación, o sea, un trabajo ordenado, sistematizado, que nos lleve a un conocimiento y aprendizaje. Esto, por supuesto, se despliega o es desplegado por una determinada comunidad o colectivo, fundamental. Este es un trabajo que siempre va a responder al colectivo, porque se hace desde el colectivo, con el colectivo y para el colectivo, para llegar a un conocimiento profundo de los problemas, solucionarlos y desde allí generar conocimiento. Ese conocimiento que implica la toma de conciencia, es decir, llegar a estados de concientización de nuestras prácticas, de nuestras teorías mentales que dinamizan estas prácticas y que es necesario develar, descubrir y reconstruir para generar cambios y transformaciones en la realidad concreta que observamos en la cotidianidad. Si vemos la investigación acción participativa de esta manera, podemos resaltar 4 elementos importantes. Primero, el rol social del investigador. Ese rol, como se dijo, deviene ese rol del investigador social, ese rol de investigador. Como se genera esa ruptura epistemológica, ya no se ve investigador, objeto de investigación, sino sujetos co-investigadores. Esto entonces tiene una finalidad, generar conciencia social y política, en colectivo y de manera individual. ¿Por qué? Porque esta es la intención. El cambio a nivel de la conciencia, el cambio social y político a nivel de la conciencia. Esto, por supuesto, implica un volverse hacia sí mismo y develar críticamente nuestro propio mundo, nuestras propias concepciones que nos encadenan, nos llevan a desarrollar
unas prácticas de determinadas maneras que son generadoras de conflicto. Con miras aquí, ¿a qué? Perdón, a generar ese proceso de autodeterminación. Esa autodeterminación que yo conceptualizo con el término sencillo de yo puedo. Ese proceso de liberación, de empoderamiento. Habiéndonos paseado por estos referentes conceptuales y ya para ir entendiendo cómo podemos desplegar la investigación-acción participativa en un proceso investigativo concreto, en una práctica concreta de investigar desde esta perspectiva, desde mi experiencia yo sugiero asumir un postulado base, un planteamiento base. En mi caso, producto de mi experiencia hasta ahora acumulada, me permiten asumir y desplegar este modelo de investigación desde este postulado. Claro, esto es desde mi experiencia particular. Yo desarrollo investigación-acción participativa considerando siempre que el ser humano, cualquiera de las colectividades, sea a nivel de contexto educativo, en contexto sociocomunitario, ese sujeto, ser humano, valga la redundancia, es sujeto de conocimiento a través de las acciones y prácticas sociales que él realiza en la cotidianidad. Esto es importante asumirlo o tenerlo como principio fundamental. ¿Por qué? Porque estas acciones y prácticas expresan los sentidos y significados que hemos construido, y digo hemos porque es una relación en conjunto. Recuerden que hay una ruptura epistemológica. Sentidos y significados que hemos construido desde las situaciones y experiencias vividas, así sea de manera individual y colectiva. Y entendiendo que esto es lo que nos da contexto de vida. Contexto de vida cotidiana. Es decir, esto es lo que nutre nuestra cotidianidad. Y esto es lo que es objeto de cambio y transformación. Estas prácticas sociales y acciones cotidianas. Entendiendo que estas son objeto de reconstrucción desde esta perspectiva a través de la dialéctica, y esta reconstrucción la hacemos de manera recursiva, es decir, esa dialéctica interpeladora, teoría y praxis, y de manera recursiva porque la teoría interpela la praxis y la praxis interpela la teoría. Entonces se vuelve un ciclo recursivo. Y este proceso dialéctico y recursivo lo hacemos sujetándonos desde la reflexión y el cuestionamiento como estrategia. Si queremos transformación, la asumimos como estrategia, la reflexión y el cuestionamiento lo asumimos como estrategia si queremos cambio y transformación. Y ese cambio y esa transformación comienza a partir de ir a nuestros niveles de conciencia, desde allí, penetrar allí, desvelar los sentidos y significados que dinamizan nuestras acciones y prácticas cotidianas, cuestionarlas, reflexionarlas, esas teorías mentales a razón de la praxis, y es el mecanismo que nos genera cambio y transformación. Desarrollar de manera concreta la investigación-acción, teniendo como piso ese postulado base, implica que tenemos que tener claridad en que la investigación-acción asumida de los procesos participativos asume 6 elementos importantes, 6 elementos cardinales, 6 elementos que le dan soporte.
Esos son conocimiento, formación, concienciación, comunicación, mediación y proximidad. Vamos a entender un poco qué significa cada uno. Conocimiento. El conocimiento implica ese reconocimiento de uno mismo, del otro, del grupo y del entorno. Ese reconocimiento de los sujetos en interrelación. Reencuadre, que implica analizar lo que vivimos, nuestra cotidianidad, nuestra historia cotidiana vivida desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Redefinir lo que se quiere cambiar y reidentificar potencialidades y poderes creadores en nosotros y en el colectivo. Entonces, buscar el conocimiento, generar el conocimiento, implica esto: reconocer, reencuadrar, redefinir, reidentificar. Reconocer al otro, a uno mismo y al otro. Reencuadrar la historia vivida, es decir, analizar esa historia desde otra perspectiva. Redefinir lo que se quiere cambiar y reidentificar nuestras capacidades, potencialidades, poderes creados. El segundo elemento o fuerza es la formación, entendiendo que la investigación-acción siempre va a apuntar hacia ese elemento formativo. ¿Por qué? Porque se busca reflexionar, hacer metacognición, asumir un proceso globalizador e integrador de todo el ser humano, de todo el sujeto, en su ser, en su conocer, en su hacer y su convivir. Asimismo, la concienciación como fuerza implica llegar a ese nivel de darse cuenta, de escucharse a sí mismo y darse cuenta de nuestra propia realidad interna. Que esa realidad interna dinamiza nuestra práctica social en colectivo, en la realidad concreta, en la vida cotidiana. Asumir la investigación-acción desde los procesos participativos implica tener presente en todo momento el elemento comunicacional. ¿Por qué? Porque este es el elemento, este es el proceso que posibilita el entendimiento, no solo con el otro, sino consigo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener comunicación conmigo mismo y comunicación con el otro. Eso debe estar dinamizado por esa escucha profunda, ese escucharme yo y ese escuchar profundamente al otro. Tener asertividad, ser congruente entre lo que pienso, digo y hago, o tratar de serlo, y ser empático, ser capaz de ponerme en los zapatos, en las situaciones, en las vivencias del otro. La mediación entra en juego en estos procesos participativos, en este modelo de investigación-acción fundada en los procesos participativos. ¿Por qué? Porque la mediación es la estrategia necesaria para poder resolver los estados de conflicto que se dan en la cotidianidad. Y para ello es importante la proximidad. Nos preguntamos, ¿qué será eso de proximidad en este contexto de la investigación-acción participada? Esa proximidad implica el poder conectar con el otro, con la gente, con las bases populares. Pero para ello tenemos que saber trabajar y tenemos que manejar ese lenguaje cotidiano, esos códigos y símbolos que se dan en la cotidianidad en ese grupo social, ese sistema axiológico y de valores que predomina y esas costumbres y prácticas cotidianas. ¿Por qué? En este caso, yo como investigadora no puedo llegar a cambiar eso. Yo tengo que compartir con eso y desde allí generar procesos participativos para la investigación, acción, el cambio y la transformación. Entonces, conocer, formarnos, concientizar, comunicar,
mediar y establecer una proximidad con el otro, son fuerzas fundamentales para desarrollar la investigación-acción asumida como un proceso de participación. Conceptualizar la investigación-acción desde mi experiencia particular vivida como investigadora no ha sido fácil. Pero aquí me permito plasmarle unas ideas básicas producto de esa experiencia. La pregunta aquí sería, ¿cómo yo veo la investigación-acción participante o participativa? Bueno, yo la veo como una forma de investigar que se sustenta en un sistema de relaciones paradigmáticas. Recuerden eso que hemos venido hablando, de todos esos enfoques paradigmáticos y epistemológicos que la sustentan o que se pueden evidenciar en uno o en otro momento y que tenemos que manejar. Esto fundamenta y guía procesos de cambio y transformación social, individual, escolar, comunitaria, entendiendo que estos son los contextos por donde nos paseamos haciendo investigación social y nuestro propósito, nuestra finalidad es generar cambio y transformación. Estos cambios de manera sistemática y de forma recursiva, entendiendo sistemáticamente, ¿por qué? Porque no es un proceso laissez-faire, no es un proceso de dejarlo ser, es un proceso organizado sistemáticamente, pero siempre atendiendo a lo emergente, a lo que puede emerger. ¿Por qué? Porque la realidad social es dinámica, no es predecible como tal. ¿Por qué? Porque surgen, emergen, florecen situaciones y circunstancias que debemos abordar sistemáticamente y recursivamente, porque recuerden ese proceso dialéctico, ¿verdad? De establecer esa dialéctica interpeladora, teoría y praxis, que debe ser de forma recursiva. O sea, la teoría interpela la praxis y la praxis interpela la teoría. Y desde aquí yo puedo declarar que en cualquiera de los contextos donde se desarrolla investigación-acción participativa, este proceso como tal se convierte en una praxis educativa, en una praxis formativa. Asumir este concepto me ha llevado, ¿verdad?, de la investigación-acción participativa, me ha llevado a desarrollar modelos concretos de investigación-acción participativa, sobre todo en el contexto comunitario, para la universidad y el centro de investigación donde trabajo, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista comunitario. Y desde allí yo asumo los 4 grandes pasos fundamentales de la investigación-acción participativa. Hacer la diagnosis reflexiva, donde todos estemos involucrados en abordar el problema de la realidad o los problemas de la realidad, conceptuarlo, definirlo y sistematizar cuál es el camino a seguir. Eso nos da paso a planificar. Esa planificación debe ser consensuada, debe ser entre todos. Eso nos lleva a tener involucramiento en esa ejecución y en ese proceso de evaluación. Aquí el proceso de evaluación es fundamental, porque esa evaluación, que no es un paso único y al final, es un proceso que se da en todo momento, es lo que me permite a mí sistematizar esa interpelación constante de teoría praxis. Todo dado a través de la acción, reflexión, acción, reflexión, acción, reflexión, acción, reflexión. En todo momento. No son pasos concretos que empiezan y terminan en un determinado ciclo, como un determinado ciclo. No. Son procesos continuos que a veces
se interrelacionan, se integran hasta tal punto que el fino hilo que los une pareciera desaparecerse. Entonces, diagnosticamos, planificamos, ejecutamos y evaluamos en todo momento. Y eso es movido por la acción y la reflexión. La pregunta aquí es cómo conceptualizar esa diagnosis reflexiva, esa planificación, esa ejecución y esa evaluación. Y eso, esa acción, reflexión que se debe estar constantemente sistematizada. Bueno, la diagnosis reflexiva implica observar, la palabra lo dice, reflexivamente esa realidad y problematizar esa realidad, las incoherencias e inconsistencias entre lo ideal que se aspira y la realidad que acontece. Es decir, o mejor dicho, problematizar la realidad que acontece con ese ideal. Y desde allí van a emerger incoherencias e inconsistencias. Para ello necesitamos recabar y procesar información sobre los problemas que identificamos y focalizamos para generar acciones de cambio y transformación. Es importante aquí tener un plan de diagnóstico reflexivo. Esto nos da paso aquí a tener claro el panorama, el panorama de la situación objeto de cambio y transformación. Y esa situación objeto de cambio y transformación, situación real, es objeto de conocimiento. Y esa situación objeto de conocimiento y de cambio y transformación implica cuestionar nuestras prácticas que desarrollamos en torno a esa situación. Entonces, ¿qué es la planificación? Primeramente, entender que es un proceso de toma de decisiones en colectivo. Aquí se asumen las acciones que se toman, que se van a tomar. Las acciones, los roles y la responsabilidad. Los criterios que vamos a utilizar para medir los avances o para sistematizar los avances en todo caso, y los resultados a partir de esa reflexión colectiva. Pero esa reflexión que se hace en colectivo implica también la reflexión individual. Esto nos da piso para ejecutar. ¿Qué vamos a ejecutar? ¿O qué es ejecutar? Llevar a la práctica esas acciones que consideramos son las más acertadas para generar cambio y transformación. Y esas acciones que consideramos las más acertadas son objeto de sistematización. En todo momento debemos desarrollar ese proceso de evaluación, porque esa sistematización implica esa sistematización vista desde una perspectiva más globalizadora, más integradora de todos los procesos, integradora de todos los sujetos, de lo que viven, piensan y hacen todos los sujetos, integradora de todas las perspectivas, de todos los anhelos. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? La evaluación es importante y se desarrolla durante todo el ciclo y en cada una de esas fases del ciclo, porque es el que nos proporciona las evidencias para ver, observar cómo se están generando las cosas, qué estamos alcanzando en función de las acciones que se emprenden y qué debemos mejorar para ello. En este sentido, la sistematización es una estrategia idónea, pero al igual que hay que tener un plan de diagnóstico, hay que tener un plan de sistematización. Entonces vemos que en este proceso de investigación-acción participante, que involucra a todo un colectivo en su proceso de develamiento interno de los sentidos y significados que dinamizan sus prácticas cotidianas y que esas prácticas son
generadoras de conflictos que debemos transformar, abordarlos desde la investigación-acción implica desarrollar todo un ciclo movido constantemente por la reflexión, la acción y en este caso la sistematización, que es fundamental. Ahora bien, recordando que la intencionalidad de este espacio es desvelar esa epísteme que subyace la investigación-acción participativa y de la cual nos da piso, nos fundamenta ese desarrollo investigativo en un contexto real desde esta perspectiva, puedo decir, recalcando desde mi experiencia investigativa, que la epísteme en este proceso ontológicamente podemos definirla de esta manera. La realidad que es conocible es vivencia que deviene de la interacción humana y de la práctica social. Es decir, el sujeto investigador conoce desde esta perspectiva, o puede conocer desde esta perspectiva, la realidad como vivencia producto de la interacción humana y la práctica social. Esto la caracteriza como una realidad construida, múltiple, dinámica, holística y divergente. ¿Por qué? Porque es una realidad social, una realidad que deviene de ese proceso interactivo entre las personas. Ese proceso genera una construcción mental. Esas construcciones mentales son múltiples, tiene tantas caras como personas y sujetos existan. Es dinámica, no es lineal, porque es una realidad social, una realidad humana. Es holística, ¿por qué? Porque asume la globalidad al ser humano como todo, en su ser, en su afectividad, en su conocer, en su capacidad de participar. Y es divergente, ¿por qué? Porque algo que nos caracteriza a los sujetos es el pensamiento divergente. La pregunta sería, entonces, ¿cómo podemos conocer esa realidad? ¿Cómo podemos aprenderla, tomarlas para sí, asumirlas nociológicamente? Bueno, aquí queda claro la ruptura epistemológica, esa relación sujeto investigador, objeto investigado, se trasciende, porque ahora el proceso de aprehensión epistemológica o nociológica de la realidad como conocimiento se da desde una relación intersubjetiva, una relación sujeto-sujeto. Y tiene un fin fundamental, una teleología fundamental, básica. Desvelar las formas de conocimiento, pensamiento y teorías mentales que dinamizan nuestras prácticas humanas, nos dinamizan a nosotros en nuestro quehacer cotidiano. ¿Para qué? Ahí está nuestra finalidad, transformar, ser objeto de cambio y transformación. En este proceso de cambio, de búsqueda de cambio y transformación, desde esta forma de generar conocimiento, desde esta forma real de generar conocimiento a través de una relación intersubjetiva, entran en juego unos elementos importantes que son los valores. Un sistema axiológico que acompaña al ser humano y que dinamiza no solo el proceso investigativo, dinamiza la propia acción individual y colectiva, cotidiana, y la propia acción en este proceso de cambio y transformación. Por tanto, aquí podemos asumir el principio de que no hay sujeto neutro. O sea, aquí no hay neutralidades, aquí nos mueve algo. Aquí hay algo que nos mueve. Y eso lo podemos hacer
desde ese enfoque, desde esa fenomenología crítica, ¿verdad? Esa praxis que la podemos convertir en una praxeología. ¿Por qué? Porque esto lo podemos dar desde el fundamento de la interpelación dialéctica, conocimiento, acción. Esto nos da piso para desarrollar una metodología fundamental a través de la investigación-acción. Y esa metodología se sustenta en la reflexión crítica de los objetos vivibles, es decir, de lo vivido, de la vivencia. Esto, en términos del doctor Padrón, implica que podemos desarrollar una metodología fundamentada en una ciencia de los objetos vivibles. Es decir, generamos conocimiento científico desde esa realidad vivida, objetos vivibles. Entonces, desde mi experiencia, esto es la epistemia que yo he podido, ¿verdad? Y que configuro, o sea, configurado para abordar la investigación-acción participante en los contextos donde la he desarrollado.